El cargo más manipulado, conspiración para cometer asesinato, está relacionado con las actividades de la organización Hermanos al Rescate y sus continuas violaciones del espacio aéreo cubano. Desde este centro de control de tráfico aéreo, el testigo de la defensa, ingeniero Fidel Ara Cruz, especialista de operaciones del Instituto Cubano de la Aviación Civil, enfoca su declaración jurada en la importancia de este centro para la seguridad de los vuelos que atraviesan el territorio controlado por La Habana. Este centro específicamente es el Centro de Control de Tránsito Aéreo de La Habana, aunque el nombre de La Habana no es que sea solamente para el control del tránsito aéreo en La Habana, sino que ejerce el control del tránsito aéreo en toda un área de responsabilidad, sobre todo el territorio nacional, incluido aguas internacionales. Y esa área se distribuye por acuerdos de la Organización de Aviación Civil Internacional. Este centro asume la responsabilidad de todo el control de las aeronaves sobre el territorio nacional y desde el paralelo 20 norte hasta el paralelo 24 norte, si hablamos en el sentido norte-sur, y desde el Paso de los Vientos hasta el Cabo de San Antonio aproximadamente. Miles de ciudadanos del mundo surcan diariamente los cielos de la isla. Lo que no saben estos inocentes pasajeros es que su seguridad puede estar en peligro cuando pilotos, como los de Hermanos al Rescate, ocupan las frecuencias de radiocomunicación con fines subversivos, como lo hicieron reiterada y continuamente durante los primeros años de la década del 90. Aproximadamente el 80% de esas aeronaves que sobrevuelan dentro de ese espacio aéreo que hemos mencionado son de matrícula norteamericana, son aerolíneas norteamericanas y que en su mayoría transportan ciudadanos, pasajeros norteamericanos. Por ejemplo, aquí tenemos una aeronave de la American Airlines, es el vuelo 966 de American, otro vuelo de American, que es una compañía norteamericana, el vuelo 937, aquí tenemos otro American, el 953, el Delta 255, todos son compañías norteamericanas, otro American, volando acá, aquí está el paralelo 24 norte, esta es la frontera entre el área de responsabilidad del centro de La Habana y el centro de Miami, que está al norte de nosotros. La especialista Marianela Herrera, quien por más de 3 décadas controló el tráfico aéreo de la región, dirige hoy a los controladores que trabajan en la torre del Aeropuerto Internacional de La Habana. En su declaración jurada expuso las reiteradas ocasiones en que los pilotos de Hermanos al Rescate violaron el espacio aéreo de la isla. Esta organización como tal, ¿qué hacía? Una vez que entran en el espacio aéreo nosotros, interrumpían constantemente por las frecuencias de trabajo asignadas, por las llamadas que efectuaban, interrumpían constantemente el trabajo de los controladores de tránsito aéreo. Esa afectación es una afectación muy grave para el tránsito aéreo, ya que ocupan una frecuencia en la cual están el resto de las aeronaves que están en ese momento volando y puede producir un accidente. En nombre del exilio, que es el que hace posible el trabajo de Hermanos al Rescate, le deseamos a Cuba, al pueblo cubano, a las Fuerzas Armadas que pueden hacer posible la libertad de Cuba, que hagan todo lo posible por llevar a término final el régimen de Castro. Lo que se intentó presentar como una misión de rescate de balseros en el estrecho de la Florida, muy pronto se convirtió en una actividad de injerencia y constante violación del espacio aéreo soberano de Cuba. The one thing that the day of the shoot down that they found that was perhaps you could say was incorrect on Mr. Basulta's part was the fact that when he flies parallel to the coast of Cuba, and when he was flying that day parallel to the coast of Cuba, the coast is not a straight line, so it's very difficult to fly, you know, in a manner that would keep you exactly 12 miles away. And he did a slight incursion into Cuban airspace, but it was just a matter of nothing, 1, 2, 3 minutes. And when they realized that they were a little bit too close, and we're not talking about a
great deal of distance that he was in. When they realized it, they exited out, and for that reason, they came to revoke his license because he shouldn't have been flying within the territorial limits of the government of Cuba's airspace. It didn't really make a difference because Mr. Basulto does not need his license to fly his airplane. If you fly in an airplane with a licensed pilot sitting next to you, you can fly the plane. And unfortunately, some of the young kids that got shot down, and they made these little stickers, not stickers, they were these little flyers, tiny. I think I have a copy here, I'll show you. They figured out a way that with the winds from international airspace, they could fly, open up the back of the airplane, and release thousands of these leaflets, and they would end up all over Havana, which is what he did. He went up with these young kids that unfortunately got shot down, and they released thousands of these leaflets, and they fell all over. Te pedimos nos dejes el rumbo, la dirección y guíes nuestros aeroplanos hacia donde están nuestros hermanos en el mar. José Basulto, initially, in the early part of his life, he was trained by the CIA, he fought in the Bay of Pigs, he infiltrated Cuba, and yes, he was taught to have a violent background. Not that, I mean, he's never killed anybody in his life, thank God, but he was trained by the U.S. for that. Según el informe presentado por Cuba a la Organización de la Aviación Civil Internacional, OACI, las avionetas de Hermanos al Rescate penetraron unas 4 o 5 millas aproximadamente dentro del límite de las aguas jurisdiccionales cubanas. 2 continuaron vuelo en franca dirección hacia la franja costera de la isla. La tercera, comandada por José Basulto, regresó inmediatamente a territorio norteamericano. El mayor Ramón Hernández, ahora desde su puesto de jefe de operaciones en una unidad en el occidente de Cuba, comenta los detalles de la misión de reconocimiento que cumplió a la mañana siguiente de la interrupción del vuelo de las avionetas. Un marinero me informa que había un objeto en el agua, que dicho objeto, cuando le realizo la inspección, se trataba de este maletín, de esta forma desgarrada, que cuando lo suben a bordo, que le realizo la inspección, tenía a bordo las 2 cartas aéreas, de navegación aérea, más en su interior, dentro del bolsillo, un cargador de batería. Las cartas de navegación halladas en el maletín son editadas al amparo de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos. Entre sus recuadros encontramos relativo a aquellas naves que pudieran sobrevolar el territorio cubano, donde dice claramente que deberán mantener comunicación con La Habana 10 minutos antes de entrar en su espacio aéreo, tener un plan de vuelo al menos 1 hora antes del despegue y al alcanzar el territorio nacional, observar las leyes de la isla. Para la defensa ante el tribunal, el abogado Paul McKenna llamaba ahora a otros testigos, quienes ayudarían a validar la tesis de que el vuelo de las avionetas fue interrumpido en aguas territoriales cubanas. Jorge Luis Viamontes es oceanógrafo desde hace más de 20 años. Hoy dirige las expediciones mediante las cuales la Academia de Ciencias de Cuba estudia y analiza el sistema de corrientes marinas alrededor de la isla, mediante lo que se conoce como pronóstico